Listo. Bien, buenas noches, pues bienvenidos una vez más a este espacio que hemos titulado Clínicas de la Fe. Esta noche tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Ana María Rodríguez Alfonso. Ella es abogada, es titular también de una maestría en Derecho Económico y una maestría en Divinidades. Actualmente cursa el segundo año de doctorado en Teología. Cuenta con una vasta experiencia en derecho público y constitucional, así como derechos humanos, desarme, desmovilización y reintegración y servicios públicos. Ha trabajado como docente de ciencias políticas y derecho. También ha sido investigadora graduada en la Universidad de Boston para el programa Religión y Transformación del Conflicto e investigaciones con iglesias latinas en los Estados Unidos. Eh, También la doctora Ana María es co-creadora y parte del grupo de la Academia de Teología, RACIT y el Té Caliente. Pues sin más, es la presentación. Muchas gracias. El tema que queremos tratar es violencias y derechos humanos en las comunidades de fe. No quiero extenderme más, pero tenemos la tesis en este espacio de que la interpretación del texto bíblico al interior de las comunidades y las distintas iglesias, pues cuando es una interpretación muy al pie de la letra, pues puede resultar en un instrumento o en un dispositivo de violencia para quienes están al interior de las comunidades, en el entendido de que hay posibilidades de vida que se cancelan, que hay posibilidades de vínculos que se cancelan y no hay a veces incluso una apertura para pensar el espacio común. Pareciera ser que se vinculan más desde una moral que resulta muy estrecha para quienes están al interior, las personas que se congregan al interior de las iglesias. De alguna forma, también sostenemos la tesis de que los grandes filósofos, ¿no?, que inauguran la modernidad, quizás por ahí Kant y Hegel, eh, si uno los lee con detenimiento, pues constituyen un íntimo vínculo con la utopía judeocristiana que da lugar justamente a la producción de esperanzas en un porvenir radiante que lleva a la creación de un hombre nuevo que podemos pensarlo desde el aquí y el ahora o en una suerte de tiempo y lugar por venir, ¿no? Como por ejemplo podría ser la idea de el más allá. Estas esperanzas pues nos interpelan porque pareciera ser que no hay movimiento político que no haya hecho eco y que tampoco esté no esté interpelado por estas ideas que tienen su origen en el judeocristianismo, particularmente como lo explicaba el sociólogo que escribió el texto de Las voces de la imaginación colectiva, ¿no? Pues vinculándose de tres modos: en el modo de la utopía, en el modo de la posesión y en el modo mesiánico, y a veces en estas tres características mezcladas o difícilmente discernibles una de la otra. En estas tesis que se plantean, eh, lo que sostenemos también es que estos modos de habitar e imaginar el mundo, ya sea desde la posesión, el mesianismo y la utopía, cada una con sus tiempos, cada una
con sus topologías particulares también, pues son, así como son una beta generadora de esperanza, también lo pueden ser de violencia. Sirva nada más esta breve introducción para no extenderme más y por supuesto pues cederle la palabra a nuestra invitada, la doctora Ana María, en relación al tema violencias y derechos humanos en las comunidades de fe. Bueno, no sé exactamente cómo vamos a ir manejando la conversación, pero primero que todo, les regalo el doctora. Todavía no. Me pueden llamar Ana María con toda tranquilidad. Eh, Quisiera saber un poquito más de las otras personas que están aquí en la charla, porque creo que no tuvimos tiempo como de hablar un poquito. Hablamos con Roberto que te estabas, que actualmente estás manejando este grupo o eres una de las personas que lo está llevando, pero veo que además de Carlos hay dos personas más. Yo quisiera saber un poquito quiénes son, si es posible. Claro que sí, claro que sí, te las vamos presentando. Bueno, tu servidor Roberto, que inicié con esta inquietud de, como ex seminarista, podría decirlo, ex pastor también, me tocó vivir pues inercias de violencia que me terminaban inquietando mucho, una decepción grandísima con lo que entendía como iglesia, el sufrir pues en cierto sentido la excomunión, ¿no? Aunque no en el término católico, pero sí el ser segregado en una instancia de la institución a la que pertenecías y en otra, pues a la propia tarea del pastorado dentro del presbiterio. Y eso es un poquito de mi historia. Yo tenía la idea de que hiciéramos así una suerte de revolución, una ley antisectas y digamos, atacar muy frontalmente esto, pero queremos explorar otros caminos, el del diálogo, el de la construcción y pues ofrecerle a la gente que no solo tiene el derecho de creer, sino la necesidad de creer, ofrecerle un espacio que no sea coercitivo, porque parece que todo apunta a que se ejerce esta violencia tipo amo y esclavo, dijera Hegel, o en el planteamiento de Hegel, donde el pastor es un megalómano que necesita de fans y el lugar del congregante es ese, ¿no? Es un ser adoctrinado, no pensante, etcétera. Pero bueno, voy a cederle la palabra a Yadira, que por favor se presente a sí misma, aquí con Ana María, y le comparta un poquito de su historia, su biografía. Ok, Ana María, pues soy Yadira y bueno, pues soy, estudié la carrera de teología y pues mi papel dentro de la iglesia fue muy restringido precisamente por el ser mujer. No, siempre fui papeles relegados dentro de mi iglesia, entonces yo no podía hacer cosas que los hombres hacían, ¿no? Y bueno, pues pastora obviamente no, porque pertenecía a la Iglesia Nacional Presbiteriana, y bueno, pues eso generó pues sí una gran decepción porque siempre estuve pues en contra de muchas cosas y esta parte de siempre señalar lo que estaba incorrecto, el que no hubiera una preparación, el que no hubiera un estudio más profundo de la escritura, pues siempre generó problemas, ¿no? Entonces, y sobre todo pues con un grupo de ancianos, ¿no? O de un consistorio, y bueno, en algunos momentos con algunos pastores, ¿no? Hubo pastores sí, pues muy abiertos, que incluso sí me dieron la oportunidad y me daban el lugar, pero digo, independientemente de que yo tuviera el conocimiento, siempre fui relegada a esta parte, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que definitivamente lastima porque pues creo que si uno aprende es para compartir, ¿no? Lo que sabe y pues si es una decepción cuando quieres hacer las cosas bien y modificar
fue, ¿no? Y pues sí, esa es la parte dolorosa en ese sentido. Muchas gracias, Yadira. Gracias por compartirnos esto. Le voy a dar la palabra a Oscar. Oscar, también un compañero de muchas lides, de batallas, en la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y si le platicas un poco a Ana María de tu biografía, por Oscar. Hola, buenas noches a todos. Ana María, pues es un gusto pues conocerte a través de esta experiencia. Pues mi nombre es Oscar Ranteras Romero y pues hemos estado trabajando en la Iglesia Nacional Presbiteriana ya durante varios años, aunque ahorita no estoy ejerciendo el pastorado, pues estamos buscando trabajar de otras formas, desde otros ángulos. Y pues gracias por esta experiencia de escucharte y de escucharnos, pues compartir también nuestro apoyo en virtud de las necesidades que surgen en medio de nuestros liderazgos. Muchas gracias, Oscar. Omar está teniendo problemas con su conexión, pero si por ahí estás en la posibilidad de compartirle un poquito de tu biografía, Omar. Gracias, buenas noches. Espero que no se corte, porque sí he estado entrando y saliendo. Está muy inestable la conexión. Pero bien, Omar Collis. Sí, yo empecé obviamente en un hogar católico de inicio. Nos refugiamos en la iglesia presbiteriana. De niño, pues sin problemas, siguiendo, obedeciendo, pero al crecer, cambiar de ciudad y tener 1000 temas para consultar, para dudas, limítate aquí, no avances allá. Y sin embargo, hubo un proceso de querer integrar a la congregación. De las primeras actividades, cuando llegué, no había un esfuerzo cristiano, no había muchachillos, se reunían 3. Empecé a trabajar, llegaron a la congregación. Llegué a sacar de paseo creo que eran más de 30 adolescentes, jovencillos, y bueno, intentando formarlos, instruirlos, me empiezan a cooptar, a limitar, a frenar. Como un detalle, ¿no? Empiezan a hablar con los muchachos, la gente que me ponían, que me obligaban a que fuera la que tenía que dar el tema de plática para los jóvenes, una reflexión bíblica. Hablaban de los 10 mandamientos, y cuando el diácono, anciano gobernante en ese momento, no recuerdo el cargo de esta persona, le pregunta, le dice, vamos a hablar de 10 mandamientos. Bien, no matarás. Bueno, se entiende. No cometerás adulterio. Se entiende, ¿no? Y ya brinca. Como ese tema, pues estuve limitado a muchas actividades. Yo veía en la iglesia algunos conflictos. La dirigencia estaba muy controlada. Los pastores eran usados, manipulados, limitados. No me agrada, no me gusta esto. Empiezo a salir para buscar otra congregación en donde sentirme a gusto. Yo tenía amistades de pequeño bautistas, me empecé a incorporar un poquito con ellos. Obviamente, bueno, llego a una iglesia bautista en la nueva ciudad en la que voy. El papá pastor, el hijo copastor, y después me enteré, dejé esa agrupación por este lineamiento, obviamente, que tenía también controlado. El nieto se volvió el copastor y el hijo ascendió a pastor en este legado que tenía en esta línea.
la vida me llevó a conocer algunas otras congregaciones totalmente ajenas a una regla de estas tradicionales, a una línea convencional o no sé cómo nombrarla, de estas iglesias reformadas reconocidas. Sin embargo, pues obviamente en estos grupos afuera tampoco me sentía a gusto, tuve algunos enfrentamientos, inclusive en algunas congregaciones con hijos de algunos que se decían líderes, los apóstoles, y que el hijo pues ya también era pastor porque lo habían puesto el papá, no estuvo de acuerdo el papá, lo corrió un tiempo, regresó, eran situaciones en las que no me encontraba muy bien. El tiempo me llevó igual a conocer algunas otras denominaciones, otros movimientos. Igual no había empatía con el grupo, con las doctrinas, con las formas de llevar la relación. Yo conocía algunas cosas de tecnología, podía apoyar, intervenir, pero pues igual algunas congregaciones, tú no eres de la élite, tú no eres del grupo aquí que me conviene para manipular a la congregación, te pongo al margen. En algún momento tengo un accidente que me lleva a un tratamiento de neurología, aparentemente por error me llevan a una experiencia de cuarto y quinto paso de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ahí tengo una experiencia muy, muy interesante porque hay un tema ya más profundo con ellos, hay un tema más intenso en la cuestión espiritual, en la cuestión emocional. Cierto, bueno, reconozco que no son un grupo tampoco totalmente libres, son coercitivos, existen anexo a estos grupos sistemas de control que tampoco estoy de acuerdo con ellos y que bueno, la misma central internacional de AA no los reconoce estos grupos, no los ve como algo que sea parte de una solución. Sin embargo, la experiencia esta de aislarse en una hacienda para vivir el cuarto y el quinto paso, veo que a la gente la transforma. Me introduzco a conocer este movimiento y bueno, me vuelvo apadrinador dentro de este grupo, cosa que me agrada mucho. Lamentablemente, pues tienen un límite porque hablan de un poder superior, usan la Biblia, pero pues no introducen hacia allá. Y obviamente, pues bueno, son grupos que llega un momento en el que tienen más interés económico y profundizan muchísimo más en ese campo de la cuestión económica. Las granjas, los anexos, los fueras de serie, que son lugares en donde hay más presión para la gente, hay maltrato, hay cosas que ya están fuera de lo que pretende el origen de este grupo de movimiento. Me veo en conflicto con la gente porque ¿a dónde la llevamos después de abrir los ojos, después de conocer un poco? Porque después estos grupos se vuelven un estancamiento. Y bien, pues aquí estoy en este camino con la gente con la que estamos trabajando. Roberto, pues es una persona que conozco de hace un buen rato, que él me conoció en el momento más complicado de mi vida en cuanto a la cuestión de la salud por el accidente que tuve y que bueno, a él le tocó ver una transformación inclusive en mi andar porque fue un tema complicado de salud que afortunadamente tuvo una evolución a una cierta, a una normalidad, ¿no? Y bueno, entonces, a grandes rasgos de mi carta de presentación en este grupo. Gracias, Omar. Ana, pues te habíamos platicado de poder hacer preguntas que detonen la charla, pero no sé si quieras comentar antes algo, con toda confianza.
el tiempo es tuyo, si no, pues Sí, empezamos no, con dado que las algunos de preguntas. ustedes compartieron como un poco, les voy a compartir un poco también de mi experiencia que tal vez podría ser como un punto de contacto. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la posibilidad de encender las cámaras, es que me siento hablando sola. Eh, yo le estaba comentando a Roberto antes de que se iniciara a grabar la sesión, que yo estuve, hola Yadira, pertenecí a varios colegios católicos, tuve formación católica, casi todo nosotros le decimos colegio a lo que ustedes le llaman, creo que primaria y secundaria. Eh, digamos, terminé toda mi educación antes de mi formación profesional, pues en colegios católicos. Pero yo me convertí a la iglesia evangélica, estuve en la iglesia evangélica durante muchos años, me convertí en una iglesia evangélica de esas pequeñitas, no sé si ustedes han tenido esa posibilidad, de esas iglesias que se construyen de manera muy comunitaria. Fue una experiencia muy linda porque la persona, a propósito de tu testimonio, Yadira, la persona que estaba a cargo de esta iglesia era una mujer. Y curiosamente era una mujer a quien no se le reconocía el pastorado. Básicamente fue una iglesia, justamente me estaba acordando del testimonio de ella, porque el pastor se fue de la iglesia y se quedaron, ¿no? Como la gente ahí, como que no sabían qué hacer y le dieron las llaves a ella. Abra y cierre la puerta. Pero como las mujeres siempre tenemos como este sentido de responsabilidad y de cuidado, pues ella no solo abría la puerta, sino que limpiaba la iglesia, organizaba los eventos, preparaba los sermones. Básicamente era la pastora, entonces tengo esta impronta muy fuerte del ministerio de esta mujer. Y luego le estaba comentando a Roberto que yo hice parte, yo me trasladé, esta iglesia la conocí en una ciudad un poco más pequeña y luego yo me trasladé de regreso a mi ciudad natal, que es Bogotá, que es la capital, y allá hay muchas iglesias bastante grandes. Allá yo hice parte de una iglesia mediana y una mega iglesia. Cuando estaba trabajando en la mega iglesia, probablemente para ustedes va a ser esto un poco familiar, ¿no? Yo estaba toda la semana en la iglesia porque nos exigían de todo. Yo era líder de algunos grupos de estudio bíblico en casas y también estaba trabajando como coordinadora de jóvenes de mi área. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días tenía alguna responsabilidad en la iglesia, recoger ofrendas, visitar, preparar las reuniones, en fin. Y luego yo creo que parte como de mi trasigar espiritual, sentí la necesidad de moverme para una iglesia pequeña. Entonces una amiga me dijo, ay, bueno, ¿por qué no te vienes para mi iglesia? Y aquí es donde definitivamente quiero contarles mucho. No me voy a extender tanto, pero sí quiero pausar aquí porque eh, me invitó a esta iglesia y para ese momento las iglesias ya habían sido bastante, las mega iglesias y también las iglesias pequeñas estaban siendo un poco recolonizadas, si vale la pena decirlo así, por todo este evangelio de la prosperidad y también por todos los movimientos políticos que se apoyaban en las iglesias, ¿no? Sobre todo en Colombia, no sé cómo será allá en México. Yo sé que está pasando en varias partes de Latinoamérica, pero en Colombia definitivamente la extrema derecha, ¿no? Entonces, políticos que están contra el aborto, contra las personas LGTBI, ¿no? Que este es como todo el discurso que venden. Me acuerdo inclusive uno de ellos fue y nos vendió un cuentazo ahí a la iglesia, ¿no? Ay, yo voy a asegurarme de que el derecho, si ustedes me escogen como senador, yo voy a asegurarme de que el derecho a la salud sea un derecho fundamental, es decir, un derecho constitucionalmente protegido, bla, bla, bla. Y yo estaba estudiando y yo me acerqué y yo le dije, pero es que eso ya está, la Corte Constitucional ya, o sea, llega así como toda ñoña, ¿no? Como, ay, sí, mire todo, o sea, ¿qué es lo que está hablando?
Entonces yo dije, no, bueno, esto no, esto por aquí no es. Entonces, esta iglesia pequeña particularmente traía todo este bagaje del Evangelio de la Prosperidad, tarara, pero además trabajaba mucho con todo lo que tiene que ver con, no, probablemente para ustedes suena familiar, romper como maldiciones generacionales, algo que ellos llaman como volver a la senda antigua, que es básicamente como que uno se reconcilia con familiares y que uno tiene que como que limpiar casi como que sus líneas ancestrales, por decirlo de alguna manera, con el objetivo de que uno sea una persona, ¿no?, más santa y que se quiten todas estas cosas. Entonces, que si en mi familia hubo alcoholismo, entonces pues yo rompo con eso, ¿verdad? Y quería parar aquí porque aquí me pasó una cosa muy interesante. Para los que dicen que el amor no le cambia la vida a uno, pues a mí me cambió. Yo conocí una pareja en ese momento, una persona que tiene un blog sobre teología, y él fue un par de veces conmigo a esa iglesia y yo estaba súper enamorada, decimos en Colombia, estaba tragadísima. Y él tuvo una conversación conmigo y me dijo algo así como, esta iglesia realmente es una iglesia que está muy mal y todo lo que están enseñando es terrible, un poco lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Todos estos poderes coercitivos. Los líderes nos pedían saber para dónde íbamos de vacaciones, ellos aprobaban las parejas que nosotros podíamos tener, ellos aprobaban las carreras que la gente podía estudiar. Yo tenía una amiga que inclusive para ir a visitar a su familia tenía que pedir permiso a los líderes de la iglesia, y no es como que, ay, me gustó X persona, entonces voy a empezar una relación, sino que te van como un tiempo de prueba donde a veces ni siquiera te podías sentar con la persona, sino que tenía que sentarse al otro lado. Realmente un tema profundamente coercitivo que me hace mucho eco. De hecho, cuando yo salí de la iglesia, porque definitivamente después de que tuve muchas conversaciones con él, yo tomé la decisión de irme y comenzamos a congregarnos en otra parte. Por supuesto, yo me fui en maldición. Seguramente era que yo estaba en fornicación con él. Bueno, en fin, ustedes saben todas estas cosas que además, ¿no?, como que afectan la imagen y todo esto frente a la congregación. De alguna forma asegurando que quien se fue, ¿no? Esto es lo que le pasa a quien se va y este es el castigo, ¿no?, que aquí se impone sobre las personas que no siguen nuestras reglas. Pero entonces aquí vino una parte muy fuerte para mí y si bien es cierto, no está muy relacionada, o sea, está muy relacionada con el tema, pero creo que tiene una perspectiva más que quisiera añadir a la conversación. Y tuvo que ver con el hecho de que para mí la iglesia era un lugar de refugio. Cuando yo cuento la primera experiencia que yo tuve, que les decía, con esta pastora y con esta iglesia pequeña, para mí esa iglesia fue un refugio y fue familia. La iglesia se convierte en un lugar donde uno aprende a orar o aprende otras formas de orar, ¿verdad? Sobre todo viniendo del catolicismo, es muy distinto. Donde, no sé, aprende cómo tener momentos de cantar y tener momentos espirituales, leer la Biblia en comunidad. Son muchas actividades que, digamos, en las iglesias un poco, digamos, al menos en la tradición católica en la que yo crecí, no es usual. Entonces, para mí la iglesia constituyó realmente un cambio muy importante, y cuando uno corta relación con todo eso, es como si le cortaran a uno una parte de lo que uno es, o al menos así yo lo experimenté. Y aquí viene una cosa bien importante, porque yo me acuerdo que esta persona con la que yo estaba saliendo me pasó como algún material y él me explicó un poco que cuando las personas salen de iglesias tan, ¿cómo se dice?, tan abusivas como en la que yo me encontré, uno requiere un proceso, pero desafortunadamente yo no tuve ese proceso. Eso fue una cortada así, ¿no?, de raíz, de raíz. Y llegué además a una
a una iglesia y ahí hago eco un poco lo que me estás contando, Roberto, cuando me estabas contando acerca de tu historia. Yo me moví para una iglesia un poco más, con un corte un poco más reformado, y estas iglesias entonces se van para el otro extremo porque siento que necesitan ser una antítesis de las iglesias, digamos, más famosas o más reconocidas o mega iglesias. Y es como, no, es que esta gente es solo emoción, es que esta gente realmente no sabe cómo leer la Biblia, así es como se lee la Biblia. Y entonces nosotros leemos a Lutero y entonces leemos a Calvino y bueno, todas estas cosas. Esta iglesia no era exactamente así, pero era bastante parecida en, digamos, en algunas cosas. Entonces, digamos que pasé de una relación abusiva a otra relación abusiva. Y realmente entonces esta iglesia me decía, no, es que así no se ora. O si usted, no, Dios, Jesús no anda sanándole el corazón a nadie. O donde dice en la Biblia que Jesús hizo estos milagros por las personas o cosas así, ¿verdad? Y eso para alguien que acaba de cortar relaciones, que uno casi que es como si cortara relaciones con su familia y prácticamente como si hubiera abandonado una parte de uno mismo, porque, o sea, yo llevaba 12, 13 años en la iglesia, desde muy chiquita, muy comprometida con la iglesia, y ahora estaba cambiando de paradigma. Eso fue un proceso muy difícil y realmente no tuve nadie que me acompañara. Y yo pienso que esa es una de las partes que a mí me parecen que ahora me conmueven mucho más, especialmente porque parte de lo que he venido estudiando tiene que ver con los temas de trauma y pertenecer a iglesias que han sido abusivas es una forma de trauma y es una forma de trauma complejo porque es una cosa que ocurre día a día, así como yo imagino que cuando Yadira nos estabas contando que toda esta frustración que como mujer una está viviendo constantemente de, oye, ¿por qué no me tomas en cuenta? ¿Por qué todo el tiempo me estás callando? ¿Por qué me estás decidiendo la pareja? ¿Por qué estás decidiendo mi vida sexual, verdad? Em, Todas esas son cosas que cercenan lo que uno es constantemente. eh, y luego uno sale, bueno, y entonces ahora, ¿qué hago? Porque uno, pues esta es la vida que uno conoce, ¿verdad? Entonces, digamos que quería contar un poco sobre eso. Esto ha sido para mí, personalmente para mí ha sido un camino muy doloroso, de mucho rompimiento y durante este trasegar, más o menos como eso empezó como entre el 2010 y hasta el 2014, 2015 que ya yo llegué a la iglesia metodista, que para mí fue un respiro en realidad. Para mí todo ese fue un trasegar de muchísimo dolor y muchísimo duelo. Y yo creo que hay muchas cosas que aún no se han sanado. Muchas veces cuando yo hablo con mis amigos que también han salido de otras iglesias también abusivas, son personas que experimentan muchísimo trauma frente a ciertas cosas, frente al descubrimiento de su propia sexualidad, personas que son queer, personas que son bisexuales, personas que son lesbianas, personas gay. Eso yo lo viví y yo le agradezco mucho a mis amigos queer y las personas que eh, en toda su gracia me han permitido conocer sus testimonios de vida porque han sido personas que han sufrido constantemente la represión de la iglesia. Pero no solo ellos, sino también las personas que, por ejemplo, no pueden estar frente a que les digan ciertas cosas de cierta manera o cerca a una iglesia. Personalmente, yo trabajé en una investigación con iglesias latinas acá en Estados Unidos. Y algunos de los cultos eran pentecostales y varias veces yo tenía que salirme de la iglesia porque me daban accesos de pánico por estar frente a algo tan parecido a lo que yo viví. Entonces es como, uy, no, otra vez esto, no, me tengo que salir. Entonces, entonces yo solo quería contar un poquito acerca de esa experiencia y se me fue la mano, hablé un montón y me da muchísima vergüenza, pero estoy abierta a sus preguntas y comentarios o lo que
o lo que surja, como dicen los jóvenes. Sí. No, no, pues es tremendo saber que lo que uno vivió, pues no es exclusivo de uno y que uno no está tan loco en señalar que pues no debe ser así esto, que tenemos que atrevernos a soñar con la muerte de esta iglesia, pero que sea una muerte de parto para que dé a luz pues algo que sí cumpla con el sentido del evangelio. Yo te quisiera hacer una pregunta, me atrevo a abusar de la palabra, mis amigos, pero ahorita vamos turnándonos. Me quisiera atrever a hacerte una pregunta en los dos sentidos, dado tu formación como abogada y como teóloga. Uno tiene que ver, pues con esto, para mí es un problema sistémico. Formamos a los pastores, primero sometiéndolos a esta misma represión y coerción en temas de obediencia, tal, y en el modelo que se instruye a los pastores en los seminarios, y mujeres también, pues va sumamente peleado con el pensamiento crítico. Jamás formamos a creyentes pensantes por sí mismos, ¿no? Pero es el problema sistémico para mí. Quisiera saber tu opinión. Lo otro, de verdad que si hablamos inclusive de delitos, hablamos de, acá se puede tipificar en México, por lo menos en la ley vigente, como trata de personas, porque aparentemente las actividades son voluntarias, pero lo primero que te quitan esos grupos coercitivos es tu individualidad, tu personalidad y tu libertad, ¿no? Entonces la actividad de evangelizar, vamos a ganar almas, que era acá en rollo en los bautistas, tenía un horario definido, tenía tiempos, y eso de que era voluntario, pues al final no terminaba siendo voluntario. ¿Crees que el camino tendrá que ser quizás por la vía jurídica, donde alguna autoridad termine regulando a las iglesias, donde sabes que no le puedes decir a una persona que no se puede casar con quien ella quiere o con quien él quiere? No le puedes, desde el discurso de odio dentro de la iglesia, estorbarle a su identificación con el género que quiera, etcétera, o la preferencia sexual que quiera. Y bueno, para ser breves, por ahí va, en ese sentido va mi primera pregunta para ti. Seguirá después mi hermano Oscar para preguntarte también. Sí, yo te agradezco mucho esa pregunta porque toca un poco lo que espero desarrollar, o bueno, lo que ya me encuentro desarrollando en mi tesis doctoral. Yo estoy trabajando con el caso de los paramilitares en Colombia, particularmente el grupo de las Autodefensas Unidas. Y lo que tiene particular de este grupo y la mayoría de grupos paramilitares es que ellos están aliados con los poderes dominantes, ¿verdad? O sea, la razón de ser de un paramilitar es porque actúa de manera paralela al Estado. Y muchas veces, bueno, muchas veces no, realmente con la aquiescencia y la promoción y el trabajo conjunto del Estado. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque una de las cosas que estoy tratando de hacer es hacer análisis de colonial. Y he encontrado, digamos, lo que he encontrado hasta este momento, que eran intuiciones antes, pero ahora digamos que ya tengo una base de evidencia un poco más fuerte. Todas estas formas que se tornan tan violentas con los paramilitares son, en Colombia han sido un grupo profundamente violento. Son máquinas, esto suena horrible, pero fueron máquinas para matar y torturar, financiadas, educadas por los Estados Unidos, en fin. Pero cuando uno va a las acciones particulares que ellos realizan, uno comienza a darse cuenta de estos hilos tan finos que se conectan entre sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las poblaciones más afectadas por los grupos paramilitares? Comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades LGTBI, mujeres que ejercen prostitución, personas que tienen problemas de adicción. Eso nos dice algo, ¿no? Eso nos dice algo. Cuando los grupos paramilitares formaban, digamos, había zonas en Colombia y siguen existiendo zonas donde no hay presencia estatal, sí, no hay policía o si ahí viene una vez cada semana, bueno, en fin, pues ellos se convierten en la institución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
el marido que le pegaba a la mujer. Entonces se le llamaba a un juicio, a un tipo de juicio de manera personal. Mire, sabemos que usted le está pegando a su mujer, si usted lo sigue haciendo, pues usted ya sabe, ¿no? Recuerdo particularmente el caso ahora de 3 mujeres, por ejemplo, que en un Halloween salieron a bailar en el pueblo y el castigo fue el siguiente. Después de que ellas llegaron de la fiesta, las pusieron en la mitad del pueblo, les raparon la cabeza delante de todo el pueblo y les dijeron que eso era lo que le pasaba a las mujeres que se comportaban de manera indecente. Que la mujer debe estar en su casa atendiendo a su marido y cuidando a sus hijos. Una de las mujeres a la que le ocurrió eso estaba embarazada y perdió el bebé porque el incidente fue muy traumático. Y luego cuando ella fue, cuando ella regresó al pueblo, digamos, en ese pueblo donde ella vivía, perdón, no había atención médica, ella tenía que ir a otra ciudad. Y ellos sabían lo que le había ocurrido a ella, no le quisieron dar la medicina que ella necesitaba por ser una mala mujer. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es, la iglesia no está actuando de una manera desarticulada con toda la herencia colonial que nosotros tenemos. Y es una herencia colonial que está fuertemente basada en formas jerárquicas en las que el poder se ejerce de manera violenta. Y eso es una realidad para Latinoamérica. Creo que lo que yo estoy diciendo no es foráneo para ustedes tampoco, porque yo he visto estos patrones en otras partes y en otros conflictos de América Latina también. Y he visto que esto tiene mucho que ver con la violencia que se estableció desde la colonia y se siguió retratando por generaciones. Ha venido mutando, por supuesto, pero ha continuado esto. Entonces, el poder que tienen las iglesias, el poder que tiene un pastor, el poder que tiene un cura sigue siendo muy fuerte. El poder que los padres ejercen sobre los hijos, el poder que el Estado ejerce sobre sus ciudadanos. Entonces, yo pienso que nos tenemos es que pensar todo un modelo de humanidad nuevo. Ni siquiera es ni siquiera la iglesia, es que nos tenemos que pensar cómo nosotros estamos ejerciendo nuestras formas, nuestras propias dinámicas de poder, inclusive en las relaciones más pequeñas, cómo nos relacionamos en amistades, cómo nos relacionamos dentro del hogar, cómo nos relacionamos en el trabajo. Todas esas son cosas en las que nosotros nos seguimos guiando por esta idea de que quien tiene poder puede hacer lo que quiere. Y esto es una cosa que yo creo que definitivamente hay que pensársela otra vez. Y tu segunda pregunta era sobre los derechos humanos y cómo no lo pensaríamos, ¿verdad? Sí. Yo personalmente recuerdo que cuando estaba con todo el tema político, porque el tema político en Colombia al menos se volvió muy agresivo. De nuevo, la extrema derecha comenzaba a asistir a los cultos y hacían como todas estas casi que consagraciones con los candidatos. De hecho, había una iglesia que decía, todos los que se suben a este púlpito se vuelven presidentes. Y bueno, sí, ¿no? Porque tuvieron a Uribe, Santos y Duque. Tuvieron 3 presidentes. Y bueno, y estas alianzas con el poder además tenían unos réditos, ¿no? No se les iba a cobrar impuestos. Las mega iglesias que apoyaron estos partidos de extrema derecha además tuvieron acceso a televisión, radio, ¿no? Medios de difusión. Se les facilitaron como ciertas cosas, digamos, dentro del aparato estatal, en fin. Digamos que esto es una relación ¿no? Como una relación comercial, casi. Y una relación comercial porque se está comprando y vendiendo a los votantes, se está comprando y vendiendo, o sea, la Gran Babilonia, there you go, se está comprando y vendiendo a las personas, porque lo que nos interesa es tener estos votos, entonces ahí se hace un intercambio. Y yo en su momento, por ejemplo, pensé que esto tenía que ver, sí, concordato. Bueno, en Colombia todavía tenemos el concordato, ¿no? Con la Iglesia Católica. Ahí está el dato. En ese momento yo lo pensé, yo dije, esto definitivamente es constreñimiento
ilegal para votaciones. Y luego posteriormente se supieron, por ejemplo, algunos casos de pastores que aprovechaban su posición, un poco lo que tú decías, Roberto, de que se aprovecha la posición de poder para generar intercambios con los feligreses, ¿sí? Sea de trabajo, financiero, pero en este caso era muy claro porque era sexual. Y ha sido un caso muy difícil y ha sido un caso muy reñido porque es un pastor que violó varias mujeres y cuando el pastor se le pregunta, él dice, bueno, ellas de manera voluntaria quisieron tener relaciones sexuales conmigo. Cuando uno realmente ve todo el proceso, en realidad esto fue una forma de ejercer poder, porque es que hay dinámicas de poder. Un pastor no se debe meter con sus feligreses sexualmente, punto, porque aquí hay una dinámica de poder que está funcionando, de la misma manera que un jefe no se debe meter con sus empleados o que un profesor no se debe meter con sus alumnos, porque hay unas dinámicas de poder que no se pueden medir y son muy difíciles, especialmente cuando de por medio está la vida espiritual y como lo que va a pasar después de la muerte. Entonces, yo pienso que sí debería haber acciones y yo pienso que sí se deberían movilizar en, especialmente en alguna forma en la que se haga un poco más de revisión de lo que se está enseñando en las iglesias. Perdón, especialmente las iglesias que tienen tendencias, por ejemplo, a llevar a personas a suicidios colectivos o a entregar todas sus propiedades, cosas de ese estilo. Lo veo muy lejano, pero yo pienso que es algo a lo que se debería aspirar. Yo pienso que debería haber veeduría pública de los discursos y sermones de los pastores. Muchísimas gracias, muy ilustrativa, muy completa tu participación. Vamos a darle la palabra a Oscar Nateras, por favor. Sí, pues muchas gracias. Ha sido ya de momento muy enriquecedor todo lo que pues estamos escuchando. Y bueno, mi pregunta va en razón de lo que hoy estamos viviendo aquí en nuestro país. ¿Tú qué opinarías desde tu experiencia en Colombia ahora de la militarización en México, tomando en cuenta que quienes hoy gobiernan nuestro país se posicionan en tener a Jesucristo como heraldo paladín de la libertad? Hace algunos días o meses ya, también este hombre, Adán Augusto López, que es un posible candidato hacia la presidencia en el 24, pues se lanza a decir que los tiempos de Dios se están cumpliendo, ¿no? O sea, vemos un empuje muy eclesiástico, buscando pues también coaccionar, buscando posicionarse y bueno, generando este tipo de situaciones pues que hoy lamentablemente estamos viendo en México de tanta violencia. No sé, desde tu experiencia, ¿qué nos pudieras comentar? Bueno, yo no conozco explícitamente lo que está ocurriendo en este momento en México. Entiendo que me estás diciendo que hay una militarización y que se está utilizando un lenguaje religioso para respaldarlo, ¿sí? Bueno, creo que sí. Perdón. Es que, ¿me escuchas? Sí, ya no escuché lo último, perdón. Entiendo que están utilizando un lenguaje religioso para justificar la militarización. No tanto eso, sino más que nada las personas que hoy nos están gobernando, Ujú, pues utilizan ese tipo de frases, ese ujú. tipo de mecanismos, pues situándose ellos como personas que luchan por cuestiones de libertad, cuestiones donde pues se abra paso a dar reconocimiento
a todo tipo de gente, todo tipo de población, y bueno, donde vemos que pues en México se sigue violentando demasiado. Y ahora, bueno, bajo ese discurso se busca militarizar, ¿no? Ujú, ujú. Nuestro país, a eso me refería. Ya. Bueno, pues yo creo que hay una cosa que la gente que es, que las personas de fe, por una parte, y las personas que trabajan en derecho, como por ejemplo, yo lo he hecho por muchos años, o las personas que trabajan en administración pública todavía no han como, o muy pocas lo tienen en cuenta, y es que en realidad los estados-nación, como nosotros los conocemos, o los estados republicanos, son realmente ficciones. Nosotros venimos de una larga tradición de ser organizaciones políticas que están basadas en lo religioso. Esto de que nosotros tengamos un estado separado de la iglesia no tiene más de, probablemente la primera fue París, Francia, y eso fue en el 1700. Nosotros, y eso fueron ellos, porque en todo caso los otros estados republicanos en todo caso seguían siendo o católicos o protestantes, dependiendo pues, bueno, por lo menos hablando del mundo occidental. Y, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros éramos, a propósito del concordato que me hablaste ahí, Roberto, nosotros aún tenemos un concordato y nosotros fuimos un estado católico hasta 1991. O sea, estamos hablando de, no sé, 30 años, ¿sí? Estas nociones, estas nociones y utilizo la palabra ficción porque esta es normalmente la palabra que nosotros utilizamos en derecho. Esta idea que nosotros, de que el Estado está separado de la iglesia, es una ficción. Nuestros estados son estados muy religiosos y nosotros seguimos manteniendo estas ideas. Y la gente que está en el estado lo sabe. Las personas que trabajan en el estado tienen asesores que saben cómo manejar los discursos y cómo aprovechar los discursos religiosos porque saben que esos pesan. Entonces, yo pienso que si nosotros partimos de la base de que esto es una ficción, ¿no? Y que de fondo sigue existiendo esta relación simbiótica tan fuerte entre el Estado y la religión, tal vez vamos a encontrarnos un poco más de frente con lo que hay que hacer y probablemente es denunciar estas cosas y decir, bueno, esto no está funcionando o por lo menos si van a seguir siendo amiguis, pues trate de tener una mejor teología. Probablemente no va a pasar. Eh, esto ya es hablando desde el deseo, ¿verdad? Pero yo creo que sí tenemos que seguir insistiendo en la idea de que estos dos se separen, porque de nuevo, esta es una herencia también de tipo colonial y es una herencia de tipo colonial que sigue teniendo muchísimas repercusiones en la arena política y particularmente los derechos de las personas. O sea, que a las mujeres no se les permita, por ejemplo, abortar. Eso afecta específicamente la vida de las personas o que las personas no puedan ejercer libremente o que puedan amar a quien quieran o como quieran, eso afecta en la arena política, está afectando de manera directa los derechos de las personas, pero sigue siendo un discurso religioso. Entonces, yo pienso que tenemos que seguir insistiendo en esta división de los dos, sabiendo que no es real y que todavía no ocurre. Y que la gente que piensa que es así, en realidad se ha quedado en la ficción y ha olvidado que la realidad es otra. Em, yo pensaría que eso, yo lamento que mi respuesta no sea más positiva. Muchas gracias nuevamente y quisiera darle la palabra a Yadira, que seguramente será muy interesante lo que hoy pueda plantear. Ella nos hizo favor de compartir un poco de su testimonio, su vivencia hace 8 días. Por ahí recientemente se subió a la página. Y pues sin más, te doy la palabra, Yadira.
¿Será que está fallándole la conexión? Quizás falló su conexión. A ver, sí, bueno, ahí está presente, pero su cámara está apagada. Entonces damos la palabra. Sí, Yadira, ahí estás. Adelante, te escuchamos. Voy a apagar mi cámara porque está fallando un poquito la conexión, entonces, Tranquila. pues muy interesante todo lo que nos comentas. Y pues yo te preguntaría, ¿qué tendríamos que hacer las mujeres para dejar de tener ese papel, de mujeres virtuosas? Porque lamentablemente creo, desde mi perspectiva, que eso es algo que nos ha afectado mucho desde una interpretación errónea y de generar esas estructuras del apego a la autoridad, y que esto, en vez de que a veces de beneficiarnos, nos ha llevado a una violencia constante, ¿no? Y lo peor del caso es que no es a veces la violencia del hombre, no solamente de la mujer, ¿no? Sino de la mujer a la mujer. Entonces, es muy interesante todas las experiencias que nos comentas. Y ¿qué tendríamos que hacer hoy en día las mujeres para quitarnos toda esta parte? Y pues modificar, porque a final de cuentas tú comentabas ahorita, ¿no? Romper esta dinámica de poder es lo que tendríamos que reinventarnos una vez más y ser más humanos. Pero ¿cómo le hacemos, no? Dado los estudios que ya tienes y que nos has mostrado una serie de estudios, creo que puedes hablar precisamente de esas problemáticas que tenemos, pues digo, a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica, donde están tus estudios. ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que eso es algo que también ha hecho mucho daño dentro de nuestras iglesias y que no nos deja a veces avanzar, ¿no? Y seguimos en esa cuestión de la sumisión. Por eso digo, ¿cómo nos quitamos esa parte de querer ser las mujeres virtuosas? Porque a final de cuentas, eso es lo que a veces nos enseña la iglesia, ¿no? Tienes que ser así. Y entonces, pues, bueno, haces maravillas, ¿no? Porque quieres ser eso, pero en eso, pues, se ejerce demasiada violencia. Esa sería mi Sí, pregunta. me gusta mucho tu pregunta, especialmente porque yo a este punto realmente yo no me considero una mujer virtuosa, ni quiero serlo, nunca jamás. Yo creo que definitivamente si yo me midiera por los estándares de la iglesia, yo ya, ya me estoy quemando en el infierno según estas personas. Em, Me gusta mucho que hablaste sobre una interpretación correcta y porque aquí sí quería como hablar de una cosa ahí como rápida con respecto a lo que es interpretar de manera correcta la Biblia. Yo pienso que a veces a la Biblia realmente es muy difícil salvarla. Nosotros intentamos, ¿no? Como que, bueno, este texto está chévere y tal, pero yo pienso que, bueno, esto no lo digo yo, lo dicen algunos teólogos. Se lo escuché particularmente a un teólogo afroamericano que dijo en su momento que él le decía a los teólogos de la liberación latinoamericana, si ya ese texto no les sirvió, no les sirvió, y usted siga la lucha. Y a propósito del tema de derechos humanos, yo pienso que muchas veces nosotros estamos tratando de que la Biblia diga algo que la Biblia no está diciendo y no lo va a decir porque tiene un contexto histórico muy particular. Estaba escrito por hombres para un público masculino, además. Entonces, esto es bastante problemático porque ya de por sí las mujeres están excluidas. A mí me parece que los textos que están ahí, o sea, yo no estoy interesada, mejor dicho, cuando yo hago interpretación bíblica, yo no estoy interesada en salvar la Biblia, pero sí estoy interesada en utilizarla eh, para denunciar las cosas que están ahí por ejemplo, para levantar las voces de las personas que han sido excluidas, que normalmente son mujeres. Y por ahí hay algunos estudios muy chéveres que probablemente te interesen, que tienen que ver con el género del terror de la Biblia y cómo se pueden levantar las voces y más bien darle voz
las personas, a las mujeres cuando han sido silenciadas. Entonces, por ejemplo, este texto de Esther que la gente le gusta tanto y les fascinan las iglesias y en los encuentros de mujeres, que ay, qué tan linda Esther y que esto era un concurso de belleza. Y ya varias mujeres teólogas han dicho como, vea, esto era era un tráfico de personas y estas mujeres eran niñas que las estaban exponiendo al poder imperial, ¿no? Y además porque Basti entonces se había puesto de desobediente, entonces había que marcar toda una forma de obediencia para todo el resto de las mujeres. Si usted se porta mal con su marido, mire lo que le pasa. Son formas muy violentas, nosotros tratamos de poner la rosita y de añadirle florecitas y corazoncitos, pero todos estos textos nosotros tenemos que darle una crítica muy fuerte. Y a veces, infortunadamente, la interpretación correcta es a veces lo que las iglesias más tradicionales dicen. Eso es lo que está diciendo el texto y no hay forma de salvarlo. Entonces, mi propuesta, un poco a propósito del tema que muy amablemente Roberto sugirió, es que yo creo que tenemos nuestro horizonte ético. Nosotros, primero que todo, necesitamos un horizonte ético al momento de estudiar la Biblia. Esto no lo digo yo, esto ya lo dicen muchas personas que saben mucho más que yo. Y ellos hablan de enfoques éticos que estén enfocados en la dignidad humana, en la diversidad, en la multiculturalidad, en la pluralidad, en la experiencia de las personas que están en las márgenes. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia es misógina, es opresiva, es colonial, es básicamente está hablando de violaciones y de asesinatos y de genocidios y pues, o sea, a mí personalmente no me interesa soportar, o sea, quiero decir, apoyar este tipo de cosas. Y siguen siendo relevantes estos textos, claro, porque se siguen utilizando en las iglesias para decir un montón de barbaridades, como por ejemplo en iglesias en Colombia donde se dice es que a los guerrilleros hay que matarlos y la Biblia habla de eso porque Dios mismo mandaba a matar gente. Y bueno, pues está ahí. Pero entonces yo sí creo que hablando de tu interpretación correcta, un poco yendo más allá de lo que se ha hecho ya con el estudio histórico crítico, contextual, yendo un poquito más allá, sí, bueno, vamos a encontrar probablemente un poco de lo que se trataba de decir, entendiendo que nosotros ya estamos, tenemos unas tendencias. Que nosotros, además de eso, tengamos un marco ético que nos permita decir, bueno, este texto está diciendo X cosa, pero es que esto ya no nos sirve. Que a una mujer la hayan violado durante toda la noche y luego la hayan descuartizado y mandaran las partes a las distintas tribus de Israel, es un texto profundamente violento. Pero cuando uno le aplica, por ejemplo, estos enfoques que vienen desde las márgenes, entonces, por ejemplo, tenemos lecturas bíblicas muy interesantes que se hacen, por ejemplo, desde víctimas de la violencia que piensan en cómo ellas mismas han recuperado sus cuerpos o cómo ellas recuperan los cuerpos de sus familiares que han sido asesinados por los paramilitares o las guerrillas. Entonces, se le da una vuelta al texto. Entonces, si yo lo pienso, por ejemplo, en el texto este de Esther, que ya, o sea, horrible, entonces podemos comenzar a hablar, decir, bueno, es que el tráfico de niñas y estas cosas que están ocurriendo, que niñas pequeñas son violadas en sus casas, está mal. Pero entonces ya yo no busco dentro de la Biblia un marco ético, sino que mi crítica a la Biblia se vuelve un marco ético. Entonces es como darle la vuelta, creo yo. No necesariamente decir, bueno, ya no me sirvió el texto, pero bueno, me sirve para criticarlo y decir que esto ya no me sirve y yo tengo como el horizonte, que es lo que más dignifica al ser humano y hay personas que van mucho más allá y hablan de la dignificación de la naturaleza y del ambiente, como por ejemplo en algunas corrientes ecofeministas, que creo que hay que pararle muchas bolas también. Gracias.
Muchas gracias. Me parece que era Paul Tillich el que nos hablaba de que bueno, ese lío de que si contiene o es palabra, dice, lo importante es que llegue a ser, ¿no? Y creo que esa es la construcción que mencionabas, que llegue a ser algo que nos sirva para responder a la necesidad actual. Omar, ¿tienes alguna pregunta para Ana María? Gracias. Sí, mira, lamentablemente se ralentiza mi conexión cuando pongo el video, ya lo intenté varias veces y bueno, seguimos en la misma. Pero bueno, sí, eh, estos temas, obviamente pues estamos observando una situación muy compleja. Eh, el hecho de la falta de conocimiento dentro de las agrupaciones. Yo creo que es un tema tan grave. Sí, gente que está durante 15, 20 años en una congregación desconoce de cosas tan, ahorita que estábamos hablando, que estaba tocando el tema de Esther, sí, grandes héroes en la Biblia, grandes cosas que a lo mejor por encimita pues no tienen sentido, no tienen razón de ser, a dónde llevan estos mensajes. Ah, en mi deambular, en el trabajo, conocí a un muchacho, él es judío, hijo de judíos ortodoxos. Él se convierte al judaísmo mesiánico y empieza a trabajar. ¿Y qué conflicto con su papá? Porque fue un asunto de dejarse de hablar durante mucho tiempo. Pero bueno, algo que yo encontré con esta gente, algo muy interesante es todo el proceso de aprendizaje, de búsqueda de conocimiento, que sí transforma. Yo conozco a mucha gente, lamentablemente, en las congregaciones que tienen años de asistir, escuela dominical, el culto regular, el vespertino, las clases entre semana de las sociedades varoniles, las sociedades femeniles, las sociedades juveniles, y que cuando se pregunta lo más básico, lo único que tienen en mente es el bibliazo en contra de la otra agrupación. Que bueno, aquí el tema sí está largo, hay mucho material que sacar de esta situación. ¿Cuánto desconocimiento de la palabra, cuánto uso y abuso de la palabra en agrupaciones? Decía una persona que conocíamos en común, Roberto y yo, usan el texto para sacarlo de contexto y usarlo de pretexto. Y de verdad que era un asunto en el que cómo manipulan a la gente el día de hoy. Maltratos, como estábamos hablando hace rato, ¿no? A comunidades, a gente, justificar violencia, justificar malas situaciones, malas relaciones, pastores. A mí me lastimaron en algún tiempo, ¿no? Yo era una persona peor que un inconverso, porque yo no soltaba mi lana, porque tenían intereses con la persona con la que yo salía en ese momento. No se formalizó nada, pero bueno, qué temas tan complicados. En la historia de México, bueno, Benito Juárez es un personaje que viene a destruir el asunto de la relación iglesia-estado, eh, e invita a muchas congregaciones, a muchas agrupaciones y denominaciones ajenas para poder crear un balance. Pero lamentablemente estos grupos están totalmente separados. ¿Qué tendríamos que hacer? Habría que llegar a buscar de qué manera el conocimiento, la unidad de a lo mejor de grupos tan diversos, tan distantes. Acá una frase popular de México es: ¿quieres hacerte rico? Haz tu iglesia, haz tu congregación, haz tu denominación y funciona de verdad. Acá tenemos gente convencida, jovencillos, que es que yo doy de gracia lo que recibí de gracia, y como obtuve salvación, tengo que trabajar hasta las 10, 11 de la mañana vendiendo alimentos en la calle, pidiendo apoyos económicos, y que yo no puedo tocar nada de lo que está ahí, porque obviamente si ellos tocan un alimento de lo que hay ahí en el contenedor, lo tienen que pagar.
y si se van temprano, pues se les junta con la mercancía del siguiente día. La televisión sí está llena, por ejemplo, de experiencias, de vivencias, de historias que se cuentan de Netflix, por ejemplo, es un canal que tiene muchísimos programas de estas historias de abuso, de control pues, de un hecho de mantener ignorancia en agrupaciones. Estos temas, pues obviamente igual, eh, tienen una agenda política muy grande. En algún momento yo tuve que hablar con mi hijo sobre estos movimientos grandes porque yo veía que le estaban influenciando. Es ridículo cómo un TikTok puede tener influencia en unos segundos más fuerte que la que yo puedo tener como padre de un muchacho durante todo su tiempo de vida, 10, 15, 20 años. He sido su ejemplo y me lo destruye un TikTok, ¿no? Y bueno, creo que esa experiencia es para muchos padres. Las congregaciones están teniendo también estas situaciones. El gobierno está manipulando ya iglesias, está entrando en control de algunas congregaciones para hacer estas situaciones. Eh, ¿Cómo resolver estas situaciones? ¿Cómo resolver esta línea? Rescatar a la gente de estos grupos. Bueno, esta será la última pregunta que responda porque aquí estoy más tardecito y mañana tengo obligaciones. Bueno, primero que todo, me gusta mucho esta palabra que utilizaste al final porque por ahí va mi respuesta, ¿cómo rescatamos? Yo creo que no tenemos que rescatar a nadie y esto suena fuerte, ¿verdad? Lo siento. Pero yo creo que nosotros todavía tenemos un poco el complejo de Salvador que la iglesia nos instaló y ese es parte del chip y ese es parte de nuestra colonialidad, de toda esta colonización que nosotros tenemos metidos. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizaron los colonizadores cuando llegaron? Que tenemos que salvar a todos estos, ¿no? Y nosotros todavía sentimos que tenemos que salvar. Y esto lo digo de manera intencional porque yo pienso que las personas están donde quieren estar. A mí me duele profundamente ver muchos de mis amigos, muchas de las personas que yo quiero en los lugares donde les siguen maltratando, donde los siguen dañando. Y yo he hecho todo lo posible por darles mis puntos de vista y decirles por qué esos lugares donde están no, no, no son buenos. Pero llega un momento en que hay sí como dice en la Biblia, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Y entonces yo me he descargado un poco de esa responsabilidad porque yo pienso que la iglesia me entrenó a mí para pensar que la vida y la espiritualidad de otras personas era mi responsabilidad y no es. Yo tengo responsabilidades de cuidado con las personas que yo amo y lo haré hasta el punto en el que ellas me permitan estar. Pero si una persona sigue queriendo tener su fe y sigue queriendo mantenerse en su iglesia, eso es su responsabilidad y su decisión. Y me gusta también tu pregunta porque Yadira me había preguntado algo y olvidé responderlo, pero creo que tú me lo recordaste. Y bueno, entonces tú me dices, bueno, ¿y cómo creamos espacios, no? Y yo creo que gracias a Dios, Diosito me dio un espíritu bien rebelde. Entonces, yo si me preguntan qué es lo que yo he hecho, yo he sido una rebelde y yo no me he querido sujetar. Eh, a pesar de que lo he intentado, a mí la mayoría de los pastores con los que yo estuve, todos me decían que yo no debía estudiar teología, que me iba a alejar del camino, que no sé qué, al principio, bueno, que no estudie derecho, pero bueno, que ahí que trate de ir a la iglesia. No, entonces, no. Y me ocurrió un poco lo que decía Yadira, que ha sido muy difícil encontrar espacios en los que haya una ordenación, reconocimiento de todo el trabajo que yo he hecho dentro de la iglesia y esas cosas. Y yo recuerdo que yo llegué a un punto, yo dije, bueno, si esta gente no me va a ordenar o si no, pues entonces yo voy a crear mis propios espacios. Y a raíz de eso, pues por eso es que he tenido varias iniciativas con amigos, hemos trabajado en varias cosas. eh,
he tenido la posibilidad de trabajar con varias formas de difusión. Y aquí es donde yo sí creo que tengo responsabilidad. Yo siento que yo no tengo la responsabilidad de salvar a nadie, pero trataré de ser una voz en el desierto en todo caso. Si ya no me quieren escuchar o si van a seguir con sus cosas, pues eso ya habrá sido ellos, pero bueno, por lo menos yo les dije. Em, entonces he tratado de tener iniciativas a través de distintas plataformas. Me gusta que tú mencionas, por ejemplo, TikTok. Pues uno tiene que adaptarse a lo que las nuevas generaciones están moviendo. Desafortunadamente, ellos no se van a adaptar a las formas que uno conoce, sino que pues somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Eh, y pues eso es lo que estaba tratando de hacer, ¿no? Tratar de hacer difusión teológica lo que yo más pueda y con las personas que conozco y un poco hablar como, por ejemplo, en este espacio que en realidad he tratado de hablar sin filtro, las cosas que yo pienso eh, y ya pienso que cada persona puede escucharme y decir, bueno, me gusta esto o no me gusta esto o chévere, lo que sea, pero estar hasta donde estoy y aprender lo que he aprendido me ha costado profundamente. Me ha costado lo que les contaba de recuperarme de toda una depresión de muchos años, eh, llegar a Estados Unidos para poder hacer acá mi maestría me costó bastante. Y, y, digamos, normalmente cuando uno se viene a un país como Estados Unidos, la gente siempre en Latinoamérica siempre dice, ay, pero pues es que se fue a un mejor y no sé qué, pero en realidad se sufre muchísimo desarraigo, pasé unas situaciones económicas muy difíciles y me ha costado porque este ha sido mi grito de independencia y este ha sido mi grito de no quiero esto para mí, yo no quiero, como le decía yo a Yadira, es que yo no quiero ser esa mujer que usted quiere que yo sea. O sea, yo siento que Dios me está llamando a algo distinto y a ese algo distinto es hacia donde yo quiero ir. Eh, y con todo lo que me ha costado y con todo lo difícil que ha sido, yo veo los frutos de muchas cosas eh, y yo pienso que cada uno tenemos como, Dios nos ha dado como un ministerio distinto, ¿no? Y que todos lo ejercemos de maneras diferentes porque pues así es la gracia de Dios, ¿no? Multiforme. Y yo pienso que todos encontraremos formas de hacer estas cosas más conocidas para otras personas o de compartir un mensaje que yo pienso que debe ser liberador. Un poco un poco para cerrar este círculo, ¿no? De que estamos en iglesias coercitivas, entonces pienso que la respuesta contraria tiene que ser un mensaje liberador. Y esa es mi apuesta personal, mi apuesta profesional y mi apuesta académica. Y pues eso solamente. Y pues de paso aprovecho, si alguno también está interesado, por ejemplo, en hacer la maestría acá, yo con mucho gusto les comparto información. Recientemente aprobaron beca completa para los estudiantes internacionales, entonces, y esto se imparte un poco también, un poco la presión política que hemos hecho como estudiantes internacionales acá. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, no sé si quiere profundizar aquí en la Universidad de Boston, que es donde yo hice mi maestría, con mucho gusto les paso información y si están interesados o saben de alguien que quisiera, porque pues aquí las becas a veces la gente ni las usa porque la gente no sabe. Entonces, pues ahí les boto el dato. Muchas gracias, claro que sí, queda ahí la información. Bueno, antes de cerrar, si nos permite nada más una última palabra del profesor Carlos para el cierre de esta sesión. Agradecerte de veras de todo corazón tu tiempo, tu participación con nosotros. Y profesor Carlos, por favor, me dice Oscar que no nos dejes que no cerremos aquí, que por favor haya una segunda participación tuya aquí con nosotros y sería un verdadero placer. Pero le doy la palabra al profesor Carlos para el cierre, para la despedida de esta sesión. Pues nada, pues muchas gracias, sobre todo a Ana María, por acompañarnos. Quedan en el tintero muchas preguntas que no se hicieron o algunas que quizás
a lo mejor creo conveniente que tendríamos que ampliar y discutir, pero ya habrá ocasión para hacerlas. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por este espacio. De verdad que me agradó mucho compartir con ustedes. Muchas gracias, Ana Bueno, María. bueno, que estén muy bien.